No podemos ni debemos juzgar a una persona antes de saber lo que se le ha podido pasar por su mente. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, hoy estamos celebrando el Día Mundial para la Prevención contra el Suicidio y nos hemos querido citar para hablar de este tema con la psicóloga Olivia García. Olivia, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, Olivia. Yo venía pensando, antes de venir a grabar esta entrevista, Olivia, que realmente cuántos de nosotros seguramente en estos momentos podemos conocer un caso, tenemos algún familiar, algún amigo, algún vecino que haya podido intentar atentar contra su vida, o incluso tal vez que lo haya conseguido, que es lo más triste de toda esta historia. Y por eso nosotros también, como medio de comunicación, tenemos, yo creo que la obligación, ¿verdad? Y ustedes como profesionales de la salud mental, de hablar de este tema, de profundizar en este tema y de concienciar a la población de un tema tan importante y tan delicado. Olivia, realmente ahora mismo en nuestro país, en España, cuando hablamos de suicidio, estamos hablando de una problemática que va en aumento o que está disminuyendo. ¿Cómo están las estadísticas? ¿Cómo está el panorama? Pues mira, te explico. Sorprendentemente está disminuyendo, ¿vale? En comparación con 2022, las cifras han ido disminuyendo. En 2023 hubo 4.116 casos de suicidio. O sea, realmente entre 2023 y 2024 todavía sigue girando entre los 4.000 casos de muerte. Sin embargo, ha habido un descenso del 6,6%. En 2024 hubo 3.846 muertes, de los cuales un 70%, 74% fueron hombres y un 26% fueron mujeres. Entonces realmente está habiendo un descenso. No obstante, hay algo que llama la atención, que es una alerta, ¿no? Según el informe anual del 024, el teléfono para la conducta suicida, ha informado que ha habido un incremento del 20% en suicidios en jóvenes, adolescentes y jóvenes, ¿vale? Entonces esto a lo mejor puede también estar relacionado con las redes sociales, el perfeccionismo, toda la vida que se muestra y lo que yo no tengo. Aparte de, bullying, muchos agentes externos, ¿no? O sea que, por ejemplo, las redes sociales me llama mucho la atención que hagas referencia a ella, porque es verdad que sobre todo los jóvenes parece que las manejamos bastante a diario, la gente adulta también, pero es cierto que a lo mejor la gente joven es la que tiene más dominio o más control según cómo se mire. Mido bastante bien esta palabra de control, porque a lo mejor es descontrol. Olivia, ¿por qué crees que a lo mejor la gente joven, al margen de esas redes sociales, pueda también estar teniendo esos comportamientos suicidas? ¿Solamente influyen las redes sociales o hay otras causas? Yo creo que hay muchos otros componentes, ¿no? Pueden ser, primero, la adolescencia. Los adolescentes no saben gestionar muy bien las emociones, ¿no? Es una etapa súper egoísta, porque realmente están como muy ensimismados en lo que ellos sienten. Y por otro lado están todos esos agentes externos que siento que me atacan. Entonces, entre los problemas para hablar, a lo mejor no tener el apoyo que necesito, vergüenza de comentar y decir, jolín, mira, esto es lo que siento, seré el único, será normal, ¿no? Entonces hay muchos agentes involucrados y una de las causas también, jóvenes vulnerables que a lo mejor no cuentan con la familia, ¿no? Entonces es una mezcla de todo. Que digo yo también, Olivia, que es muy importante y tú lo has podido experimentar, nos lo puedes contar porque eres psicóloga, el hecho de poder hablar, de poder compartir, de poder expresar todo lo que a lo mejor el alma está guardando, todo lo que el alma está callando y que se va enquistando hasta el punto de que duele y que te puede llegar a llevar a tomar la decisión de acabar con tu vida. ¿Por qué nos encerramos muchas veces en una burbuja que no nos permite abrirnos y expresar todo lo que sentimos? Yo creo que es por el estigma, ¿no? Se nos enseña mucho el ser fuerte, puedo con todo, y de repente no puedo con algo y ya me voy haciendo más chiquitito. Entonces va fallando la autoestima, tiendes a compararte, ¿no?
el problema de hablar, el jolín, ¿y si luego me engañan o me traicionan? El minimizar, ¿vale? Sobre todo, si yo comparto todo lo que siento y minimizas mis emociones, como, jolín, es que no me entienden. Imagínate, por ejemplo, nosotros que podemos estar en nuestras casas, como decía, con un familiar, un amigo, un vecino, y yo, por ejemplo, no soy un profesional de la salud mental, pero sí que me gustaría tener las herramientas para poder identificar cuáles son esos síntomas que puede presentar una persona con esas ideas de atentar contra su vida. ¿Cuáles serían esos síntomas? ¿Qué herramientas podrías compartir con nosotros para identificar un caso de una persona que tiene pensado suicidarse? Es una pregunta súper compleja, porque es decir, igual que hay signos, el aislamiento, de repente a lo mejor una persona súper social tiende a aislarse, o de repente habla de la muerte. Alguien que no habla de la muerte y de repente habla de la muerte, sientes también que, jolín, es que parece que se está despidiendo. ¿Y por qué me está haciendo estos regalos de repente, no? Actividades que antes disfrutabas, pues ahora ya no las disfrutas, ¿no? Entonces realmente son señales, que no significa que esto sean señales de personas con conducta suicida, sino son señales que ya te están diciendo: creo que esta persona necesita un apoyo, necesita aprender a pedir ayuda. A lo mejor le puedo ayudar a decir, bueno, ¿qué te ocurre? Puedes contar conmigo. Pero realmente no hay como un esquema de esto sí va a pasar seguramente, porque ves por la calle gente con un buen estado de ánimo y de repente, oye, pues se suicida. Hay casos famosos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Tim Robbins, el actor de Jumanji, Ay, pero no me viene el nombre, creo que sí, puede que sea él. Éramos jóvenes. Sí. Creo que sí, puede que sea él. Lo buscaremos. Era un humorista, ¿vale? Sí. Era un humorista, bueno, y de repente se suicida y todo el mundo decía, jolín, pero sí parecía súper feliz. Vale, realmente no es que haya un abecedario de comportamientos. Sí, también suele haber cambios muy bruscos de humor, que a lo mejor parece que esa persona está enfadada en lugar de triste, y realmente es esa tristeza proyectada a través del enfado, de no saber gestionar. Estoy muy incómoda con lo que me pasa, entonces estallas, ¿no? Esas son las red flags, que ahora está muy de moda utilizar este término, ¿no? Y por otro lado, las green flags, en este caso, serían los factores protectores, que estamos cansados de escucharlos, ¿no? Tener un hábito saludable, hacer ejercicio. Cada vez son más los estudios que nos muestran que el ejercicio es un factor protector inmenso, no solo físico, sino también psicológico. La alimentación influye muchísimo en el estado de ánimo. Para mí, una de las cosas más importantes es tener un proyecto o un propósito. Si tú tienes un proyecto de vida o un propósito, que tampoco tiene que ser gigante, sino poquito, oye, pues siempre quise aprender a tocar el piano. De repente tienes esa motivación de, bueno, ¿y por qué no lo intento? Claro. O me gusta ayudar, pues bueno, voy a intentar ayudar a la gente. Y entonces, al fin y al cabo, el que es ayudado se siente bien y tú te sientes bien por ayudar. Hablabas hace un momento, fíjate que me llamó también mucho la atención de todo lo que estás diciendo. Hay muchas cosas interesantes y que a mí también me sirven para nutrirme, y estoy aprendiendo muchísimo, que conste. Que hablabas, sí, desde luego que sí, por eso es tan importante que estemos hoy aquí, Olivia, y te lo agradecemos profundamente. Hablabas del estado de ánimo, de cómo es posible ver a una persona por la calle sonriendo, feliz, incluso a lo mejor es el más divertido, la más divertida del grupo, y sin embargo acaba intentando atentar contra su vida. Pero claro, la pregunta que a mí me viene a la cabeza es, bien, entonces, ¿el suicidio como tal está o no está estrechamente ligado con una depresión? Porque a lo mejor yo de entrada aparentemente veo una persona que está sonriendo y que creo yo que está feliz, y no se me pasa por la cabeza pensar que esa persona está depresiva. Ya, la depresión es un factor de riesgo importantísimo, pero no todo está ligado a la depresión. Es decir, hay personas con depresión que nunca han pensado en una conducta suicida,
Y hay personas que cometen suicidio y no han pasado por una depresión. Entonces, es decir... Qué complejo, ¿verdad? Es súper complejo porque es multicausal, ¿no? Pueden ser personas con problemas de adicciones, pueden ser personas con problemas de impulsividad o trastornos de personalidad límite, sobre todo. Personas con problemas vitales, problemas económicos, un duelo muy complicado, sin hablar de la soledad, ¿vale? Pero cuántas personas mayores o no mayores se sienten solos y sienten que ya no tienen nada más que hacer en este mundo. Entonces, bueno, son muchos agentes, aparte de la psicosis o trastorno mental grave, ¿vale? No solo la depresión. Y por ejemplo aquí en la isla de La Palma, por concretarlo, por llevarlo a nuestro terreno, a nuestro territorio insular, ¿cuáles son, por ejemplo, realmente esas medidas de prevención contra el suicidio que se están aplicando en nuestra isla, Olivia? Vale, en La Palma concretamente trabajamos desde el Plan de Salud Mental Canario. Ese plan de salud mental tiene un protocolo de prevención de la conducta suicida. Entonces, la forma de actuar cada vez se está agilizando, porque el equipo, gracias a la gerencia y a la dirección, el equipo ya está completo. Entonces, en las unidades de salud mental está formado por 2 psicólogos y 2 psiquiatras a tiempo completo. Siempre se guardan unas citas para las visitas imprevistas. Entonces, pongamos que hay una persona con pensamientos suicidas. El médico es quien lo detecta y, según la urgencia, lo ingresa o lo deriva a psicología o psiquiatría. También se involucran a las familias y digamos que hay una coordinación entre el equipo de atención primaria, salud mental y emergencias. ¿Vale? Entonces, no solo eso, sino, insisto, o sea, tanto la gerencia como la dirección se han movido un montón y ahora mismo, pues, La Palma es pionera en innovación. Tenemos una maquinita que siempre se me olvida, siempre le cambio el nombre. Consúltalo, no te preocupes. Siempre le cambio el nombre, ¿vale? Es la estimulación magnética transcraneal. Entonces lo que hace es da pulsos magnéticos en zonas específicas del cerebro para actuar contra la depresión o otro tipo de trastornos que tienen que ver a lo mejor con la ansiedad, TOC, migrañas, entre otros muchos, ¿vale? Entonces está teniendo un impacto muy positivo, sobre todo en las personas que no han respondido bien a ningún tipo de tratamiento. Okay. Es una herramienta más tecnológica donde no es necesario tampoco la medicación, es totalmente no invasiva y encima es muy eficaz, tiene muy buenos resultados. Aparte de eso, hay una cosita más. Sí. Es decir, trabajamos también desde las terapias de tercera generación. Habrás oído hablar del mindfulness o de la terapia de aceptación y compromiso, bueno, que trabaja mucho con los valores, flexibilidad psicológica. Y se ha colaborado con una aplicación que se llama Open Mind, donde se le facilita este recurso tecnológico a los pacientes de forma gratuita. Entonces, ahí pueden acceder a meditaciones, técnicas de respiración, mindfulness, autocuidado. Entonces, digamos que es una herramienta más que ayuda, ¿no? Un soporte. Olivia, y para ir cerrando ya esta entrevista, me gustaría reflexionar sobre una cuestión, y es que esto que hemos hecho tú y yo hoy aquí, que es hablar del suicidio, hablar abiertamente, con datos, con argumentos, desde el cariño, desde el respeto, desde la profesionalidad. Hablar en sí del suicidio todavía en el siglo XXI, en el año 2025 en el que nos encontramos, sigue siendo un tema tabú. Me encanta que me hagas esa pregunta porque para mí tiene un fondo muy bonito, ¿no? Es decir, date cuenta que estamos en una cultura donde no se habla de la muerte, ¿vale? Sí, es tabú. Si no se habla de la muerte, imagínate el suicidio, que ya no es natural, no es una muerte natural. Entonces,
¿Qué pasa? Pues como uno calla y la persona que sufre tiene miedo a hablar. Luego las personas involucradas o que se han visto envueltas en un suicidio porque se ha muerto un familiar, un amigo, sienten vergüenza, culpa por, jolín, no he detectado nada, ningún síntoma, no, porque no ha contado conmigo. Entonces todo se mantiene muy, muy en secreto. Y al fin y al cabo esto lo que genera es más estigma. Parece que si uno habla de suicidio, es como, bueno, me parece que lo estamos invocando para que suceda, a lo mejor sucede en mi familia, pero es todo lo contrario, ¿no? El hablar al fin y al cabo lo que ofrece es un espacio de comprensión, apoyo y luego para más adelante, bueno, tener esperanza, saber buscar ayuda. Yo creo que es importantísimo aprender que el dolor forma parte de la vida. Todos en algún momento hemos experimentado pensamientos del tipo ¿hacia dónde va mi vida? ¿Pero qué estoy haciendo? Ya es que estoy agotado. O sea, sería tan fácil darle un botón y que la vida ya se apagara. Sin embargo, parece que es la vida también presentándote, ¿no? Haciéndote un pulso. Imagínate, ¿no? Que tienes una piedra en el camino, que la vida te dice, bueno, tienes dos opciones, o tropiezas con ella o la puedes usar como un escalón para subir, ¿no? Un escaloncito. Entonces, el ver el dolor desde esa perspectiva ya alivia, ¿no? No significa que no sientas dolor, pero alivia ese sufrimiento. Entonces, por ejemplo, en ese momento en el que dices, jolín, todas las palancas parece que se están bajando, subestimamos mucho el instinto de supervivencia, esa conciencia que dice, no, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Venga, sí puedo, ¿no? Es el instinto de supervivencia que te dice, voy a levantar esa palanca. Sin embargo, cuando ya no puedes levantar esa palanca, es cuando sabes que necesitas pedir ayuda, es decir, no tienes por qué pasar por un proceso tan incómodo, doloroso, que te ahoga, ¿no? Porque al fin y al cabo, el suicidio no es a razón de una causa en concreto, sino ya es un cúmulo de sufrimiento que te lleva ya a pensar a quitarte la vida. Entonces, cuando ya no puedes levantar esa palanca, por lo menos saber que, bueno, creo que necesito un apoyo, una ayuda a hablar para luego poder poner un poco de orden, ¿no? Y buscar estrategias o alternativas. Olivia, ¿y me podrías responder, me podrías a lo mejor explicar, y ya por último, por qué los seres humanos tendemos a juzgar a una persona que ha intentado suicidarse y que en el peor de los casos lo ha podido llegar a conseguir sin antes habernos detenido? Y perdóname porque se me quiebra incluso la voz. Sin antes habernos detenido a pensar y analizar lo que a esa persona se le ha podido pasar por la cabeza. A ver, es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo creo que es una forma de disociarte del dolor y de la importancia que tiene, ¿sabes? Es decir, es muy fácil mirar el jardín de al lado y decir, está más seco que el mío o está mejor cuidado que el mío. Yo creo que precisamente es un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Esa poca información, el no hablar, el no saber cómo tratar la muerte, el suicidio, el malestar, el dolor, tratarlo con sensacionalismo en lugar de con respeto, es lo que lleva siempre al poner en boca lo que uno también desconoce, cómo funciona, ¿no? Siempre un poco desde la ignorancia o a lo mejor desde la ingenuidad, pero yo creo que es la desinformación. Si uno está informado, sabe de qué va el asunto, uno, digamos que se pondría un puntito en la boca antes de hablar y juzgar sobre ciertos temas, ¿no? En general. Olivia, nosotros desde Onda Cero La Palma, por supuesto, que te agradecemos
este ratito, que hayas compartido con nosotros esta entrevista para, como decía, darle cobertura o hablar de este tema con normalidad, con serenidad y, por supuesto, desde la profesionalidad. Muchísimas gracias. A ti. Cuentas con nosotros y creo que nosotros también podemos contar contigo. Muchas gracias. Mi amor. Muchas gracias.